y con la ministra del Trabajo, Janet Jara, aquí en el estudio. Ministra, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Buenos días, Iván. Un gusto estar con ustedes hoy día. Gracias por aceptar nuestra invitación. Oiga, primero, ¿qué va a pasar mañana? Super lunes, sesión de la Cámara a las 3 de la tarde para votar la idea de legislar la aprobación o rechazo en general de los dos proyectos de retiro de fondos previsionales. ¿Qué va a pasar? Bueno, sin duda mañana va a ser un día muy importante porque se va a tomar en consideración tanto la propuesta parlamentaria del retiro universal, que no es tan universal, Iván, hay que decirlo, porque más de 4 millones de personas casi no tienen saldo en sus fondos previsionales. Ya no tienen que retirar, digamos. No tienen que retirar, claro. De hecho, 2 millones no tienen ni un peso que retirar. Y en los otros 2 millones son alrededor de 160.000 pesos lo que podrían retirar, ¿no? Eso contando a la gente que alguna vez cotizó en las AFP, digamos. Sí, claro, de los afiliados. La gente que está, la gente independiente, la gente que no tiene cuenta, no, nada. Claro, aquí están los que se denominan afiliados. Afiliados. Y que es la relación jurídica que se establece entre una persona y la AFP una vez que se inscribe, por decirlo de alguna forma. Pero además se va a votar el proyecto del gobierno, que es una alternativa responsable al quinto retiro, y que busca hacerse cargo de un tema bien, yo diría hoy día, bien presente en la ciudadanía. ¿Cómo reconocemos que efectivamente las familias requieren apoyos porque hay endeudamiento, hay angustia también y agobio por ese endeudamiento, pero por otro lado, cómo impedimos que este retiro alternativo, con este sentido de responsabilidad, no impacte, ¿cierto?, para generar aún más inflación como parte del proceso que hemos estado viviendo en los últimos meses. Es una especie de mitigación de las externalidades, de los efectos negativos que tiene el retiro de fondos, ¿o no? Busca hacerse cargo, yo creo, de lo que es el sentido de realidad, Iván, porque algo que no le puede pasar a la política es que se disocie de tal forma de lo que en realidad las familias viven, que termina siendo deslegitimada. Y yo creo que si bien nosotros no hemos estado de acuerdo con este quinto retiro como gobierno, en virtud de todos los indicadores que han ido cambiando en el transcurso de estos meses, digamos, y que han configurado un nuevo cuadro económico, hay una realidad de la cual sí hay que hacerse cargo, y es que las familias chilenas viven con la presión de las deudas, y por eso creemos que esta es una alternativa que pueda ayudar a descomprimir aquello. Ya, lo que pasa es que es un argumento súper peligroso, porque la verdad es que deudas va a haber siempre. Situaciones económicas apremiantes va a haber siempre, eso, o sea, siempre ha habido y en el futuro siempre habrá, digamos, independientemente incluso del nivel de desarrollo que alcance el país. Por lo tanto, siempre va a haber una justificación entonces para echarle mano, por alguna situación de emergencia, a los fondos de pensiones. Bueno, yo creo que sin duda las deudas que hay en nuestro país no vienen de hace un mes, ¿no? Estamos claros y claras en eso. Y son parte, diría yo, de problemas que son más estructurales en la sociedad chilena. Uno podría coincidir en que siempre va a haber cierto nivel de endeudamiento, ¿no? Pero lo cierto es que la base social en la que hemos construido nuestra sociedad, digamos, o el pacto en el que teníamos construida nuestra sociedad y que hoy día estamos reescribiendo, ha generado que ese endeudamiento no sea algo que sea, diría yo, como aceptable, como normal en cierta medida o común en cierta medida, sino que ha sido más profundo, porque en una sociedad en la cual, si bien se han hecho muchos esfuerzos desde el retorno de la democracia en adelante, por superar los niveles de extrema pobreza y de pobreza más duro, la configuración de la distribución socioeconómica ha demostrado que la desigualdad ha sido muy persistente. Y eso también genera en grandes sectores de la población un endeudamiento que es agobiante, y eso hay que reconocerlo. Ya. Y esperamos que eso se construya. El endeudamiento proviene le doy por buena su tesis. El endeudamiento proviene solo de los efectos de la conversación. No, está bien, sí. Ya, pero hagamos que es buena esa tesis, que el endeudamiento proviene de una situación estructural y que en el futuro usted sugiere, no va a haber esa situación estructural, por lo tanto no va a haber esa situación de endeudamiento. Ya, pero siempre, independientemente de la situación estructural que tengamos, porque es cosa de mirar todos los países del mundo, siempre va a haber situaciones donde la gente va a estar en un estado de necesidad. Y siempre, por lo tanto, va a haber alguien que urgentemente necesita fondos previsionales. Y por lo tanto, siempre va a haber la excusa para que haya sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, hasta que no haya plata, digamos. Sí, lo que pasa es que hay efectivamente, yo creo, una mirada a esa alternativa para absorber deuda o situaciones agobiantes, ¿no?
pero que tiene que ver con algo más profundo, Iván, y que tiene que ver con la deslegitimidad en la cual está nuestro sistema de pensiones administrado por la AFP. Claro. Entonces, aquí hay que combinar la gente distintos... dice, entre que mi plata esté en la AFP y esté en mi bolsillo, la prefiero en mi bolsillo. Claro, por sentido. un lado eso... Ya, ya, sí puede haber mucho pragmatismo. Pero no, te iba a decir que lo que pasa es que no son situaciones blanco-negro. Yo creo que hay distintos elementos. Por un lado, una desigualdad importante, estructural que ha vivido la sociedad chilena y que ha tenido a las personas en una situación de agobio de deudas, porque es una realidad. Ya. En segundo lugar, estamos en una crisis que no acaba de terminar, ¿no? Estamos saliendo, pero no terminamos de salir aún. Claro, sigue latente. Tal cual, por otro lado. Y por otro lado, efectivamente, está la deslegitimidad del sistema previsional administrado por la AFP, del sistema de pensiones, ¿no? Con una crítica muy profunda a cómo se han dado las cosas hasta ahora. Hasta los dueños de la AFP lo entienden, digamos. El punto es que eso tercero explica la popularidad de la medida, digamos, no la fiabilidad técnica que tenga, porque en la práctica usted sabe que todos los fondos de pensiones, los que son de los trabajadores y los que vengan en el futuro por la vía del empleador o por la vía del propio Estado, entre esas tres partes hay que juntar una cierta cantidad de recursos que aritméticamente otorguen mejores pensiones a los chilenos. Entonces ningún peso sobra en ese esfuerzo. Y en la práctica, cuando esa plata se traspasa al bolsillo, sale de este fondo, que no digo que sea común, pero digo que aritméticamente hablando, no, pero que va sumando, va sumando para que esa aritmética dé y haya mejores pensiones. Por eso hubiésemos querido, Iván, desde un principio que no hubiesen retiros. El tema es que, por otro lado, también el rol de un gobierno es escuchar a las personas. Y ante situaciones de excepción que van siendo, cierto, superadas, porque efectivamente, no sé, pues por ejemplo, ya estamos sin mascarilla. Sí. La movilidad que estaba reducida, restringida, se ha ido, cierto, hoy día liberando y ya las cuarentenas han ido pasando, la actividad económica se ha ido recuperando, el empleo también con desafíos importantes, pero vamos cambiando la situación. Y entre tanto, este es un ejercicio en el cual igual es complejo, pero es interesante como país, porque yo soy de las personas que tiende a ver más el vaso medio lleno que medio vacío, en la cual creo que el espíritu, tanto de nuestro gobierno como yo diría del país completo, es combinar elementos. Estamos en una situación en la cual reconocemos una desigualdad histórica, sabemos que los fondos de pensiones se suman, es verdad lo que tú decías, se suman a una pensión final, o sea, hoy día tenemos solo la capitalización individual administrada por la AFP, pero eventualmente cuando sí tengamos seguridad social, vamos a tener una persona que en régimen va a tener una pensión que va a ser una suma de todas sus contribuciones bajo el sistema privado de pensiones que tenemos hoy día, más el sistema de la seguridad social, ¿no? Entonces, hay distintas cosas que hay que ir mirando, pero lo importante es tener claro que el gobierno escucha no solo a los parlamentarios y parlamentarias, sino que a las personas que están en sus casas con este agobio, y por eso se genera esta alternativa, pero que es, yo diría, acotada, y busca ser responsable en un contexto en el cual haberse abierto a un retiro de la otra forma, digamos, universal, sin ningún borde, generaría precisamente perjuicio para las familias que son de menores recursos. ¿Usted espera mañana que los parlamentarios de gobierno voten en contra de esa otra idea, de esa segunda idea, que es la del retiro universal o el retiro parlamentario, y que es perjudicial? Nuestro gobierno ha estado en permanente conversación, tanto con los parlamentarios de nuestra coalición, como con todos los parlamentarios y parlamentarias presentes en la Cámara de Diputados. Y la verdad es que esperamos que la iniciativa del quinto retiro amplio, universal como le llaman, que ya señalé que no es universal, sea rechazada. ¿Y qué dice cuando la gente de la bancada del PPD, por ejemplo, dice que va a votar a favor del retiro parlamentario, para ponerle? Digo que todavía estamos conversando porque son voces importantes. Mira, yo creo que a esta altura ya deberán estar estas posiciones más definidas, ¿no? Aquí hay que mirar esto en una perspectiva de mediano y largo plazo, Iván. No es solo una contingencia, no es solo un minuto. Y para que nosotros nos hagamos cargo de las transformaciones que queremos hacernos cargo como gobierno, se necesita también una coalición, ¿cierto?, que esté programáticamente adherida al proyecto transformador que encabeza el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y por eso mismo, ¿su partido, el Partido Comunista, está ordenado en torno a la idea del gobierno? Mira, yo diría que todos los partidos de Aprodignidad, así como también
la socialdemocracia, el PS, el PP del... Socialismo democrático. El socialismo, muchas gracias. Es que, si no es fácil, no es fácil. No, sí, es verdad. El socialismo democrático, los compañeros del socialismo democrático hemos desarrollado diálogos que son bien fructíferos, que tienen sus tensiones evidentes, pero si ponemos al centro la reforma que tenemos que implementar en el sistema de pensiones, no me cabe duda que vamos a contar con las voluntades. Bueno, no puede ser analizado el tema del quinto retiro como solo algo contingente, Iván. No puede ser analizado, sin mirar en perspectiva por supuesto, la reforma porque de las pensiones. Aquí el tema más profundo, digamos, es cómo transformamos, y no es una tarea fácil, o sea, cómo transformamos un sistema que ha estado vigente durante 40 años, que las personas han conocido solamente desde una lógica individual, y que además tiene activos que son representativos por un porcentaje altísimo del PIB. Entonces, no es una industria indiferente la de la AFP. No, pues. No es una industria que no tenga interés aquí creado y no es una industria que no vaya a hacer lo que sea posible para que los cambios no cursen y no pierdan su espacio de negocio. Ahora, administra los activos, no son de ellos, administra los activos. Porque si no, no estaríamos hablando de retiro, digamos. No, por supuesto que no. Y de hecho, como sabemos también, los retiros son una de las cosas que económicamente le conviene a la industria de la AFP. Sí, porque ganan plata. Oiga, pues porque reducen el encaje. Por el efecto del encaje. Exacto, sacan del encaje plata que tienen a posar. Oiga, ¿no es una manera de reconocer? Manuel Marfán lo dice hoy día en una entrevista en El Mercurio, de Azucena González, una entrevista súper franca de Manuel Marfán, ex ministro de Hacienda, ex vicepresidente del Central, que dice, esto es un problema, aquí se está violando la Constitución a cada momento, esto es parlamentarismo de facto, él dice que esto está basado en un fallo equivocado del Tribunal Constitucional que permitió todo esto, pero dice, en la práctica, reconozcamos las cosas como son, esto es parlamentarismo de facto. El gobierno no hace, al presentar su propia opción de retiro, no hace sino reconocer que estamos ante un parlamentarismo de facto, que el mango de la sartén lo tiene el Parlamento y no el gobierno. Mira, yo creo que hoy día toda la configuración política es bastante más dinámica de lo que fueron en toda la década del 90 y del 2000. Así que más que calificarla para un lado o para el otro, yo creo que hay que tener a la vista dos cosas presentes. El compromiso que hemos hecho con el pueblo de Chile para generar cambios de fondo, y ahí estamos gobierno y parlamentarios de la coalición llamados y llamadas a tenerlo presente. Y en segundo lugar, la realidad que día a día viven las y los chilenos y que necesitan un mejor vivir y mayor seguridad. Así que en ese contexto, sin duda, nuestro desafío principal va a ser avanzar en la reforma de las pensiones, y quiero complementar lo que te señalaba antes, ¿no? Donde la pensión, que va a ser mejor que la actual y además con una esencia de seguridad social que es muy fundamental, va a ser, claro, una sumatoria de lo que hoy día las personas tienen en capitalización individual y que nadie se las va a expropiar, ni se las pensó expropiar nunca, más las contribuciones de la seguridad social, pero además más un compromiso programático, que yo creo que es súper importante tenerlo presente. Nuestro gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric, ha comprometido una pensión base universal de 250.000 pesos y estamos trabajando para que efectivamente... Bueno, primero estamos implementando la PGU, ¿no? Que todavía no termina de implementarse. Que tiene que, claro, le queda todo el resto del año, digamos. Sí, de hecho en agosto, Iván... se empieza a pagar... se empieza a pagar del 60 al 90%. Porque entendemos que el tema de las pensiones son también... Claro, la iniciativa la puede llevar un gobierno, pero son temas de Estado. Bueno, y seguidamente de eso, por cierto, avanzaremos en la pensión base universal a los 250.000 pesos, porque para comprometerse, ¿cierto?, con mejores pensiones, aquí tienen que hacerse esfuerzos desde el ámbito contributivo y no contributivo, es decir, desde el Estado, y ahí la importancia de las personas, digamos. Y ahí la importancia de la reforma tributaria, fisco, y desde las personas, contributivamente, trabajadores y empleadores, indispensablemente. Ya, lo que pasa es que... como se financia en el mundo de la seguridad social, Iván. Yo encuentro que usted tiene toda la razón y que esta reforma de las pensiones está dilatada por demasiados años. Y esto ya es una cuestión urgente para el país. El punto es que, para llegar a hacerla, incluyendo la reforma tributaria que se necesita para poder financiar ese aumento de pensión básica universal, hay que tener mucho orden parlamentario. Y yo no sé si el gobierno está teniéndolo. No sé si el gobierno tiene... Este gobierno o cualquiera, con las cosas como están, con el Parlamento como está, tendría la fuerza suficiente en el Congreso para
para aprobar algunas cosas, algunas de las cuales van a ser malas noticias, digamos. Si no, no todos van a ser buenas noticias en esta reforma. Entonces, hay cosas que van a ser más sacrificadas y a lo mejor los parlamentarios no están dispuestos, digamos. Bueno, es un diagnóstico interesante y cuando uno diagnostica algo así, Iván, lo que tiene que hacer es ver cómo construye y se hace cargo de aquello. Y yo te quiero contar que... ¿Está dando por bueno el diagnóstico? Estoy consiguiendo con algunos elementos. Ah, ya, ok. Creo que es interesante ver lo que efectivamente hay una diversidad hoy día parlamentaria que también ha sido parte de un proceso democrático que ha vivido nuestro Parlamento. O sea, nosotros cambiamos de régimen de elección desde el 2016 en adelante, donde habían solo 2 coaliciones representadas. Hoy día mucha más diversidad, pero lo relevante acá es que cuando uno diagnostica que pueden haber muchas posiciones, más allá del tema, y en particular en pensiones, que además hay muchas posiciones, tiene que hacer un ejercicio entonces distinto. Y por eso estamos haciendo un ejercicio distinto, que es el diálogo social tripartito, que tiene un valor súper relevante para efectos de poder llevar un proyecto de ley. No, de acuerdo, pero que no represente solo al Ejecutivo, Iván, también a trabajadores y empleadores. Pero independientemente de cómo se conforma el Congreso hoy, o cómo se conforma la Cámara de Diputados hoy, que tiene que será mejor para algunos o peor para algunos, para otros, digamos, el problema es que los parlamentarios, los diputados en particular, están pasando a llevar atribuciones exclusivas del presidente por la vía de reformas constitucionales. Eso es lo que están haciendo. Porque en la práctica no tendríamos este problema si la iniciativa respecto de los fondos de pensiones fuera exclusividad del Ejecutivo. Porque ni Piñera ni Boric, sentados en la moneda, hubieran querido hacer retiros de fondos de pensiones, digamos. Mira, yo creo que han pasado varias cosas en los últimos 2 años que nos tienen que llamar a todas y a toda la reflexión y también a la acción. Como gobierno nosotros tenemos claro que el aporte de la y los parlamentarios es fundamental para poder empujar los cambios que queremos llevar adelante y nuestro esfuerzo está puesto no solo en llamarlos a la disciplina, al orden, a la formación detrás de nuestras filas, sino que en generar un verdadero convencimiento. Los quiere convencer. El ministro Marcel dijo lo mismo la semana pasada. Mire, debe ser que somos parte del mismo equipo de gobierno. Sí, pero al día siguiente presentó un proyecto de retiro, digamos. Sí, y por lo mismo lo presentó el gobierno, Iván, porque es nuestro deber convencer, pero el convencimiento no es unilateral, es parte de un diálogo, entonces uno también tiene que escuchar. Se tiene que convencer de lado y lado. En este caso dicen que fue el Partido Comunista el que convenció al gobierno. Dicen eso, lo he escuchado, lo cierto es que formamos todos parte de un equipo. Yo soy orgullosa militante del Partido Comunista. ¿Usted cree que es verdad? Yo creo que el Partido Comunista hace una importante contribución al gobierno, al igual que muchos de los partidos de nuestra coalición. ¿Pero en este caso convenció al gobierno de esto? No, mire, más que convencer un partido en particular o una persona en particular, lo que aquí hay es evidentemente un diálogo político muy importante. Y por cierto, tanto mi partido como los partidos del pacto, ¿cierto?, de nuestra coalición, tienen elementos súper importantes que colocar a la vista, como son avanzar, ¿cierto?, en más seguridad para las personas, que es lo que nos motiva. Oiga, discúlpeme la digresión, pero ¿qué opina usted de las cosas que dice Daniel Jadwe respecto del gobierno y de las políticas del gobierno? Bueno, yo creo que todas las personas tienen derecho a emitir su opinión libremente. Incluyendo los militantes de partidos del gobierno, digamos. En general... Igual es raro, ¿no?, que un militante tan destacado, porque no es cualquiera, bueno, la práctica está como en la oposición, ¿o no? La verdad es que todas las personas tienen derecho a emitir las opiniones que estimen pertinentes, sin perjuicio de aquello. Es evidente que para un militante de un partido político no es sinónimo ser un integrante de un regimiento con una opinión única, ¿no? No tiene por qué ser obsecuente. La opinión del Partido Comunista propiamente tal es la opinión que ha entregado nuestro presidente Guillermo Teillier, nuestro presidente del partido. No la ha dejado, digamos. Es que esa es la opinión. Mire, el Partido Comunista, al igual que muchos partidos políticos, discuten en colectivo sus posiciones. Y esa es la riqueza, ¿no? Cuando lo individual, más allá de la posición que yo pueda tener o que usted pueda tener, se suma en una discusión colectiva y de ahí se adopta. Ya, pero y usted en conoce este mejor caso, que yo la historia del del Partido Comunista. La opinión colectiva es la que representa o ha expuesto, más que representa, nuestro compañero presidente Guillermo Teillier. Ya, pero usted conoce mejor que yo la historia del Partido Comunista, de los partidos comunistas en el mundo, y en general las disidencias no eran no se publicitaban mucho, a pesar de que hubiera discusión interna muy intensa, digamos. En general había una sola voz y ahora como que hay 2 voces al menos. O por lo menos está la de Jadwe. Sí, yo
creo que son distintos los tiempos, pero lo cierto es que el Partido Comunista es parte del gobierno, apoya el gobierno del presidente. ¿Perdón? ¿Es leal al gobierno? Por supuesto, al programa y al gobierno. Oiga. Al programa comprometido con el pueblo de Chile. Ya, fin de la digresión con Jadwe. ¿Se supone que van a presentar indicaciones al proyecto de retiro del gobierno mañana? Es posible, yo creo que eso iba, mira, primero señalar que cuando se presenta este proyecto de alternativa responsable al quinto retiro, también se recogen algunas observaciones después. Por ejemplo, una de evidente, ¿no? Que las autoridades no podemos hacer uso de estos retiros. Ah, claro, hay que corregirlo. Eso, ¿no? Claro, eso había que incorporarlo porque tiene sentido, por supuesto. Y se están viendo algunos ajustes que pudieran recogerse algunas de las indicaciones que han presentado y los diputados. El famoso numeral 7, porque como hay 6 tipos de deudas que se pueden pagar, o de aportes de usos, digamos, para la plata, ¿podría haber un numeral 7 con más deuda? Hasta el momento estamos con este diseño que ya se ha presentado al Parlamento y que recoge, como tú sabes, deuda relativa a temas de salud, de vivienda, ¿cierto? Completar el ahorro para la vivienda. Oiga, de instituciones financieras, bancarias y no bancarias. ¿Y la reforma constitucional para hacer que los fondos, que el stock, digamos, lo que hay ahora ahorrado en las cuentas individuales sea inexpropiable? ¿Eso se va a presentar mañana? ¿Cómo funciona eso? Sí, hay un compromiso de nuestro gobierno en torno a dar certeza de algo en lo cual hemos tenido nosotros como gobierno siempre certidumbre, ¿no? Aquí no hay ninguna expropiación de los fondos de las personas, principalmente porque se definen estos ahorros previsionales como parte de la propiedad privada. Y quiero decir algo, además de mucho sentido común, si me lo permite. No solo nunca ha estado en la agenda expropiar los fondos previsionales, sino que además las normas sobre expropiación, que hoy día hay vigentes en la Constitución, establece que cuando uno expropia algo, por otro lado tiene que indemnizar a quien le expropió. Entonces, además de que nunca estuvo, ¿qué sentido podría tener pensar en hacer algo así? Sería cambiar pan por pan, digamos. Claro, entonces, si es necesario, pero se va a presentar, por supuesto, hay un compromiso ahí. Es que la duda quedó porque el ministro Jackson, cuando dijo esto, dijo que era para garantizar que que eran inexpropiables, en fin, los fondos actuales y futuros. Y ahí entró la duda. Porque ¿a qué se refiere con los fondos futuros? Quiere decir que en la idea del gobierno respecto de un nuevo sistema previsional va a seguir existiendo la posibilidad de ahorro individual, personal y donde hay propiedad privada, digamos. ¿Sabe, Iván? Es un tema que se tiene que resolver mediante estos diálogos tripartitos, pero sin duda, si bien la seguridad social contempla un esquema en la cual esto se trata como un derecho humano, y principalmente lo que se trata es de que las personas desde la sociedad apoyemos a las personas mayores que dejan de trabajar y por tanto de tener un ingreso. Por eso es un derecho humano, ¿no? Si no sería un tema privado donde cada uno sigue... Cada uno se rasca con sus propias uñas. Que es lo que hemos tenido, claro. Para transitar de un sistema a otro, sin duda, no solo tiene que haber un cambio legal, un cambio reglamentario, con lo complejo que ha sido en estos años llegar a un resultado en esa materia, sino que además tiene que haber un cambio cultural. Porque aquí hay generaciones completas que solo han conocido la AFP, que solo han conocido el rascarse con sus propias uñas y que hoy día estamos desafiados a que todos esos procesos operen. Así que si va a haber, cuánto va a haber, cuál va a ser el diseño, en esa definición estamos. Lo que sí tenemos claro es que tenemos que avanzar en un sistema que se financie tripartitamente, que incorpore solidaridad, que no es lo mismo que expropiación, es decir, que incorpore la posibilidad de mejorar pensiones actuales y futuras, garantizando que cuando, por ejemplo, yo me pensione, también me correspondan a mí los beneficios de ese sistema y que incorpore entidades públicas sin fines de lucro en los temas de las pensiones y deje de ser esto un seguro privado, ¿no? Ahora, igual es súper contradictorio que un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, igual lleve adelante una política de retiro de fondos, porque es una solución súper como neoliberal, ¿no? Es súper individualista. Yo creo que como nadie... que subraya el individualismo así, pero categóricamente, ¿no? Nadie en este país podría haber pensado que las personas tenían que recurrir a sus propios fondos previsionales para ayudarse, ¿no? Y cuando parte esto, en el fondo no es una ayuda del Estado, y en eso podemos coincidir plenamente, es con su propia plata, digamos.
Y cuando parte esto, parte en este contexto en el cual habían 2 millones de desempleados, 800.000 personas con sus relaciones laborales o suspendidas o con jornada reducida, en estas que se denominaron... Claro, era un estado calamitoso, claro, digamos, sí, sin duda. Sin embargo, pero eso pero también... lo que generó es la sensación de la gente de que la plata es de ellos, que sí, es totalmente correcto, digamos, y que la pueden usar para cualquier cosa, que es en cualquier sistema previsional del mundo falso, digamos. Claro, lo que pasa es que nosotros no hemos tenido precisamente un sistema de seguridad social. Lo que hemos tenido, y que lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿cierto?, es un sistema privado de pensiones. Es como que uno tuviera un seguro complementario de salud, privado, para esa pura persona. Y eso ha estado durante 40 años. Claro, pero que funciona con la lógica de la cotización obligatoria, que ponga el sistema que quiera, digamos, de seguridad social, igual va a tener que seguir existiendo, digamos. Por supuesto que la cotización... Mira, en los sistemas de pensiones se financian esencialmente por dos vías, ¿no? O por impuestos, o por cotizaciones, o por una combinación. O por ambos, claro. De ambos, ¿cierto? Y lo probable es que avancemos hacia la combinación, ¿no? A la combinación... Bueno, ya tenemos, de cierta forma, porque el Estado financia CAPREDEN y PRECA, completos, casi más del 90 y algo %, el ex IPS, el ex INP actual IPS, que eran las antiguas cajas, el pilar solidario hoy día PGU. Claro. Entonces hay una contribución grande del Estado. Si el problema es que en el pilar contributivo, es decir, en lo que la gente paga a través de la AFP, es donde efectivamente ahí hay una privatización del sistema de pensiones. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y ahí está el desafío, yo creo que no más importante el gobierno, Ivana, no más importante de alguien en particular, del gobierno del país, y esto es un tema país. Sí, sí, y ahí está importante. Oiga, la esencia de la discusión. Nos quedan 15 segundos, ministra. ¿Tiene plazo la mesa técnica del proyecto de 40 horas de jornada laboral? Sí, mira, primero estamos abordando salario mínimo que tiene que ingresar antes del 30 de abril. Ya. Y va a ingresar, y por eso no lo hemos ingresado todavía, porque estamos ahí en la negociación con la CUT. Respecto de la gradualidad, digamos. Es muy importante, claro, de la gradualidad y además viendo el acompañamiento a las pymes. Porque efectivamente aquí va a haber un incremento salarial importante, precisamente por los temas de inflación que han habido. Son casi 100.000 pesos, digamos, el salario mínimo, ¿no? Tenemos un primer escalón comprometido de 50.000 pesos. Ya, de aquí a diciembre del 2022 estamos poniéndonos de acuerdo. Ya. Por un lado conversando con las pymes como con la CUT. Ese salario mínimo se va a legislar, va a empezar a regir a partir durante el mes de mayo, digamos. Lo más probable es que se apruebe unos días después del 1 de mayo, pero rige retroactivamente con los subsidios que lo van a acompañar. Y luego vamos a seguir avanzando desde la cartera de trabajo y previsión social con dos tareas prioritarias. La implementación de los diálogos tripartitos para la reforma previsional, porque estamos convencidos y convencidos que si nosotros logramos ingresar un proyecto de ley, como se resuelven los temas laborales en el sistema internacional, en base al diálogo social, al tripartismo y al trabajo decente, van a tener éxito. Vamos a tener un buen camino andado. ¿Y 40 horas? Y 40 horas en la mesa técnica. Así que va avanzando ese camino. Esa mesa técnica debería empezar a funcionar en junio, por ahí. Por ahí. Ya. Y estamos también iniciando ahora la ronda de conversación con las pymes para invitarlas a sumarse a esta mesa técnica, porque son empresas que dan mucho empleo a nuestro país. Y el empleo es nuestra primera prioridad como gobierno. Son los que pagan los sueldos. Y formalización en el empleo. Ministra, muchísimas gracias por la gentileza de estar aquí. Muchas gracias, Iván. Difícil leer la prensa en estos momentos, ¿no? Así, por la cantidad ahora estando aquí en el programa no es imposible. No, por la cantidad de cosas, porque este cortoplacismo frenético que estamos viviendo... Ahora, es entretenido. Yo reconozco que si uno lo mira de lejos es entretenido. Ahora, cuando es el país de uno, pero bueno, está complicada la cosa. Está complicada. Dice Marcos Barraza hoy en el Mercurio, una entrevista de Monroy y Aninat. Dice, si al Senado se le hubiese dicho que se iba a mantener como está, sería hincha número 1 del proceso. ¿Qué piensa usted de ese argumento? Bueno, un error más o una falsedad más que es base de lo cual se ha ido construyendo todo un sistema que ha entendido mal, a mi juicio, lo que la constituyente se le encargó. ¿Qué es lo que se le encargó a la constituyente? Hacer una nueva constitución para enfrentar las demandas sociales. ¿Qué es lo que ha hecho la nueva constituyente, o la mayoría de la constituyente, hay que ser justo? Entendió una cosa completamente distinta, hacer Chile de nuevo, hacer un país diferenciado, desigual, y resolver, en vez de resolver los problemas de las personas, tratar de generar partir de cero como si Chile no hubiera existido. Voy a explicar brevemente. Lo primero, un país desigual.
lo que está haciendo Marcos Barraza, que es el verdadero jefe de todo el tema de la constituyente, la mayoría de la constituyente, es decir, aquí va a haber dos Chiles, o varios Chiles, un Chile plurinacional. ¿Qué significa? La gente a veces no capta que dentro de nuestro territorio va a haber naciones diferentes, algunas con autonomía, y eso es parte de la cuestión, lo que se está discutiendo. Y eso es lo que se le encargó a la constituyente, yo nunca lo oí. Segundo, un tipo de país con que parte de nuevo, donde se cambia el sistema judicial, o el poder judicial, donde se elimina el Senado como contrapeso político, y donde se le instauran a las instituciones que existen tareas completamente distintas. Carabineros pasa a ser una institución civil, según lo que acaba de decir la Comisión. Entonces, lo que está diciendo Barraza, básicamente es dar una sensación de que uno se moviera solo por intereses particulares. En circunstancias que yo creo que estamos viviendo, probablemente el momento más dramático del siglo, que va más allá del estallido social y de violencia que tuvo, es un detonante, donde aquí la solución, en vez de tratar de buscar un país para todos, en que nosotros todos, los camarógrafos, la ministra o yo, que pudiéramos sentirnos parte de un proceso, estamos construyendo un país completamente desigual, sin eje, y que a mi juicio es una mala visión de lo que se viene. Ahí pasan dos cosas. Uno, que usted es senador, y dos, que es de derecha. Además votó rechazo. Entonces, puede haber ahí, entre comillas, un conflicto de interés, porque dice, hay muchos como Marcos Barraza, que dice lo que hacen es defenderse corporativamente, están defendiendo su posición, están defendiendo su estatus, su poder en la práctica. ¿Sabes lo que pasa? Mire, y en el caso suyo, además, que votó rechazo, no quería cambiar la Constitución. A ver, yo fui parte del acuerdo del 15 de octubre con el propio presidente Boric. El 15 de noviembre, así que a mí esa y porque pensé que era necesario a la altura de lo que estaba hablando. Pero ¿sabes lo que pasa? Vamos al tema de fondo. Yo no sé si Barraza siempre piensa en él, puede ser una alternativa, o solo en el futuro del Partido Comunista, que son los que están mandando. Yo pienso en un Chile grande. El Senado no existe desde que soy yo senador, existe hace 210 años. Ha sido el lugar de contrapeso al poder político del presidente. Desde el término de la esclavitud, que fue el Senado, hasta los acuerdos del COVID hace poco tiempo atrás. ¿Cuál es la función del Senado? Ser contrapeso para que nadie en Chile tenga el poder total. ¿Qué es lo que ha hecho Barraza? Básicamente ver que los dos grandes contrapesos del presidente, que es el Parlamento, en que curiosamente ahora además hay un equilibrio entre el gobierno y la oposición, por así plantearlo, y el Poder Judicial. Y eso lo que trata de hacer es eliminarlo. ¿Y qué es lo que dice? No, que usted está interesado. Ahí me da lo mismo. Yo dejo de ser senador, sea porque él lo quiere o porque el plazo se cumple, pero el país sigue funcionando. Y lo que él no mide es que aquí es la institución la que está en juego, no el funcionamiento de una persona. Segundo, ¿sabes lo que pasa? Yo veo que la gente que está reaccionando en contra de lo que está diciendo no soy yo, son parlamentarios de izquierda, de centro, son escritores, filósofos, pensadores, son gente de la más variada índole que se dan cuenta de que el país, la Constitución, la casa de todos, que dice Boric, no se construye a patadas, ni se construye eliminando instituciones, sino que incorporando y modernizándola. Y por eso que él siempre, desde la crítica permanente, no ve el tema de fondo, que aquí hay personas, a diferencia de él, que sí nos importa las próximas generaciones, no la próxima elección. Y sí queremos un país razonable, que se entienda, no que se ande agarrando a patadas todo el día. ¿Es cierto que esta votación en el Pleno de la Convención, la que elimina el Senado, generó mal ambiente en el Senado con el gobierno? No, yo creo que lo que pasó en el Senado y pasó en la Cámara y pasó en Curicó y en Maule, yo vengo de allá, es un sentimiento de decir, oye, pero nosotros buscamos un conjunto constituyente para hacer un país distinto, pero distinto, manteniendo las cosas que estructuralmente funcionaban, pero que resolvieran los problemas sociales. Eso es la crítica a la Convención. Es que tiene que ver el tema de fondo. No es que yo haya visto un ambiente distinto en el Senado que en la calle. Yo me doy cuenta de que mucha gente pensaba que aquí había una nueva constitución o una constituyente que se iba a preocupar de resolver los problemas del pasado. Y nunca se le ocurrió que iba a crear problemas nuevos tratando de partir de cero. Eso es lo que te quiero decir. Y creo que el ambiente, obviamente, es decir, oye, pero aquí se equivocaron de camino, aquí se pasaron de varios pueblos, esto así no funciona. Pero es cierto que hay un ánimo de pasarle la cuenta al gobierno por no haber intervenido, por no haber influido. Yo por lo menos no, a mí va a ser una cosa distinta. Yo pienso que el gobierno no puede desentenderse, no solo del Senado, no puede desentenderse que, fíjese que es lo que salió,
que Carabineros está todavía en la convención, pasa a ser una institución civil. O sea, ¿cómo se combate la violencia según la constituyente? Generando que Carabineros pasa a ser una institución civil, terminando con el Poder Judicial, eliminando el Senado, terminando el aporte privado a todo el tema de salud, no incorporando a los profesores a los privados dentro del mundo de la educación. Eso lo que va generando es una distancia. Y ¿sabe lo que pasa? Que mientras el presidente Boric y su equipo son los mismos que están gobernando la constituyente. Entonces yo tengo derecho a decir, si son los mismos políticos. Los mismos políticos, no, y son amigos entre ellos, y tampoco son personas desconocidas. Entonces yo digo, hágase cargo de si eso es lo que realmente le gusta. Tengo la impresión que el gobierno está feliz con lo que está haciendo la constituyente. Y eso me preocupa dos veces, porque creo que al final hay por un cortoplacismo frenético. Mira, con el contar de que el Senado no los moleste, que el Poder Judicial no los moleste, que vayan sacándolos de lado, no pensando en el tipo de país grande que tenemos que construir entre todos hacia adelante. Se lo pregunto porque dentro de este malestar que habría en el Senado estaría una amenaza latente que es dejar de ser el dique, ya que los acusan de que son el tapón, en fin, que están en contra de los cambios, dejar de ser un dique, por ejemplo, si llega un retiro de fondos previsionales, aprobarlo nomás. Mira, ¿sabes lo que pasa? Yo por lo menos tengo una visión distinta. Yo tengo la visión de que uno siempre tiene que cumplir con su obligación. Mi obligación es velar por el bien grande. Yo creo que el Senado está mucho más por pensar en el país en grande, lo que no le obnubila la lógica de oponerse a las cosas equivocadas que se están planteando. Yo por lo menos hasta el último día, yo llevo mi tiempo en el Senado, siempre he cumplido con mi conciencia y voy a seguir cumpliendo mi conciencia hasta el último día, porque soy elegido por la gente. Si Barraza y otros quieren sacarnos, será un problema de ellos. Pero no están sacándonos nosotros. Si esto es una institución grande. Están terminando con instituciones que llevan más de 200 años. Y no porque fueron inventadas, sino porque tienen un sentido. ¿Qué es lo que quiere, a mi juicio? El gobierno quiere avanzar hacia un poder total. No tener un contrapeso en el Poder Judicial. Es que el gobierno, a mi juicio... ¿El gobierno quiere avanzar? El gobierno, pero si son los mismos que tienen... O sea, el gobierno y la Convención Constitucional están dirigidas por los mismos. O sea, ¿hay un declive autoritario en este gobierno? No, yo creo que no están... Yo creo que están en una lógica de avanzar hacia un poder que no tenga contrapeso. Yo lo llamo el poder total, otros podrán llamarlo de otra manera. ¿Cómo explica yo que teniendo el Senado justamente un contrapeso lo quieran eliminar? Yo no sé, pero es que bien claro lo que usted está diciendo respecto al presidente, digamos, de las convicciones democráticas del presidente. Yo creo que el presidente es democrático, no es demócrata, no lo voy a poner en discusión, pero sí tengo la convicción, teniendo la convicción de que las distintas medidas que se están proponiendo solo se entienden en una lógica de tener más poder y no tener contrapeso. Eso es lo que estoy tratando de plantear. ¿Por qué entonces se debilita el Poder Judicial? Porque justo cuando ahora hay un equilibrio en el Senado electoral, que no se da hace mucho tiempo, se quiere prescindir de él. Eso es lo que a mí no me calza y eso es lo que tiene que tenernos cuidado. Un presidente, este o cualquiera, sin un contrapeso en el Senado, sin un contrapeso en el Poder Judicial y con un Parlamento que puede ser favorable, puede hacer cualquier cosa. A mí eso me inquieta, eso creo que no es un buen camino y eso es lo que hace que mucha gente, Iván, que esto no es de derecha o izquierda, esto es del tipo de país que estamos construyendo. Yo me doy cuenta que la gente empieza a decir, ni siquiera yo lo he dicho en planteamiento, ¿sabe qué más? Por este camino no vamos a aprobarlo, tenemos que darle un resignificado al rechazo para que en términos claros signifique no el statu quo, porque yo creo que hay un compromiso con hacer cambios, pero no hacer cambios a este costo ni hacer cambios sin sensatez. ¿Usted cree que ya es suficiente con lo que hay en la convención, en el texto, en el borrador, como para tomar una determinación como el rechazo, en su caso? Nosotros llegamos a un acuerdo con los constituyentes bien razonable, de terminar, por lo menos este periodo que termina en mayo, para tomar una decisión. Pero yo creo, como dice un columnista, tú que estás viéndolo algo bien, me pareció bien ingenioso. Si alguien ve que está haciendo un ceviche con un pollo crudo y le pone cebolla y le pone perejil, me tinca que eso no va a resultar ceviche. Entonces hay dos opciones, o lo pone a cocer o lo cambia por pescado. Entonces, eso es lo que yo estoy tratando de decir. Si a tal como va el camino, yo creo que hay mucha gente que entiende que esto va por un mal camino. Si hay todavía posibilidades, seamos confiados, esperemos que hay una racionalidad y por eso que no lo adelantemos. Pero sí yo siento, y yo creo que tú también, Iván, esto ya es una tincada mío, que mucha gente que pensó que este era un buen camino, hoy día siente que ese camino está equivocado y que pareciera que más conviene generar una política de rechazar para buscar un proceso nuevo
donde los cambios sociales sean los que lleguen y no los estructurales o políticos como hoy día están tratando a partir del nuevo en Chile. Vamos a ver algunos datos al respecto en una encuesta de Espacio Público en el siguiente bloque de Mesa Central esta mañana, pero ¿cómo se imagina usted una solución al dilema del rechazo, digamos? ¿Qué solución podría haber ante esa impas? Porque eso va a provocar un pequeño escalabro político. Dentro de la opción de uno puede aprobar o rechazar. Claro. El rechazo, yo creo que, y la gente cada vez, yo lo siento más, lo está planteando la necesidad de resignificar el rechazo. Que el rechazo no es un statu quo, sino que el rechazo se inicia un proceso. Un proceso que puede ser con un compromiso de generar una reforma constitucional en un periodo determinado, por ejemplo, ponerle un plazo, asumir algún otro proceso constituyente de una forma de elegir distinta a la actual, porque si no vamos a elegir el mismo proceso. Yo creo que hay voluntad de entender que el espíritu del plebiscito, que fue hacer cambio en Chile, se pueda materializar, pero también hay conciencia de que por esta vía la actual constituyente no está dando el ancho. Mira, yo lo digo con harta pena, porque además en la página siguiente hay una entrevista con Connie Hughes, digamos, que hay una cantidad de constituyentes que tienen grandes méritos. Yo me he sentido súper interpretado por muchos de ellos. Lamentablemente han sido minoría respecto de una lógica dirigida por el Partido Comunista que ha ido cooptando a los representantes de los pueblos originarios, a la lista de los independientes más extremos, al Frente Amplio, y que nos tienen en un jaque innecesario. Esto podría haber sido un acuerdo en que habríamos podido estar todos, mira aquí, se hicieron, hay una mejor educación, una mejor vivienda, una mejor salud. Nada de eso ha pasado. Aquí no hay poder judicial, o disminuye el poder judicial, se termina con contrapeso político, Carabineros se transforma en institución civil, los fondos de pensiones, déjame dar dos, alcanzó a ir algo a la ministra, pero al final ha habido 10 peticiones de votación en las comisiones para establecer que los fondos de pensiones sean propietarios de las personas que lo han juntado y que sean inembargados. 10 y la han rechazado. 2 veces en el Pleno. Ya, pero la ministra acaba de decir que si es necesario se hace una reforma constitucional. Es que si es necesario, ¿sabes lo que pasa? Que de repente la cosa conviene mucho más tenerla por escrito y tenerla la reforma. El gobierno, ¿sabes lo que pasa? Es que yo lo vi al ministro Marcel en la Comisión de Hacienda hace una semana atrás decir que el quinto retiro sería un grave daño, cualquier fórmula de retirar fondos. Y hoy día estoy viendo que planteó un retiro, un quinto y medio, por así decirlo. Lo mismo que el presidente... que un político ducho no va a venir ahora a bajar vestiduras. No, es que me doy cuenta que las convicciones o la coherencia no duran mucho. Y lo dice Marfan, probablemente ha sido un error también de que muchas veces cosas ilegales o inconstitucionales vayan pasando distintos periodos. Entonces yo tengo derecho a decir... la política tiene algunas cosas. Usted el segundo retiro lo habrá votado a favor, el retiro porque hubo un acuerdo transversal y en ese sentido estoy de acuerdo. Lo que estoy tratando de plantear es que lo que se está instalando a propósito de los retiros es que al final casi conviene retirar el 100% porque en una de esas lo van a expropiar o se va a quedar la gente sin recursos. Está avalado lamentablemente por una reiteración de votar en contra varias veces, lo que hoy día aparentemente espero el gobierno logre, o no sé si quiere o no, pero puede que sea por presión. La ministra lo acaba de decir, pues ya otra cosa pero, usted no le crea a la ministra. Pero usted pensó que, a ver, pero Iván, te puedo asegurar, pero te puedo colocar acá, llego por 10 segundos, tú creías, hace una entrevistada la semana pasada, tú creías que el ministro de Hacienda iba a plantear él un retiro después de haber sido presidente del Banco Central, de haber durante 2 años abusado todos los medios, con razón, para hablar de los daños que esto producía, como dicen los periodistas, ¿sí o no? ¿Lo creías o no? No, pues fue sorprendente. Eso es lo que pasa, Iván. Entonces, por eso lo que estamos pidiendo es, a propósito de esto, instalar en la constituyente o en el artículo o el capítulo 15 de la Constitución una norma que deje estabilidad, prohibición expresa, porque a esta altura, con buenas intenciones, ve que el tema no va funcionando. Nosotros estamos todos con buenas intenciones en la constituyente y no está resultando. ¿Cuánta responsabilidad hay en la derecha respecto del estado de las cosas, respecto del parlamentarismo de facto, como lo llama Manuel Marfan hoy día en el Mercurio, y respecto del cortoplacismo que se está viendo? Yo creo que hay, yo creo harta, no la máxima. Sí, básicamente yo siento que en momentos en donde era muy importante, yo en eso espero haber contribuido a ser una persona, digamos, coherente, cuando había que votar en contra de las cosas inconstitucionales, como eran en su momento de retiro, no todos cumplieron con ese rol. Y creo que eso al final va dañando, porque nosotros tenemos que cuidar el país. Mira, si es muy fácil hacerse el leso una vez.
A la segunda, más fácil, 2, 3, 4, y después uno va haciendo parte de un conjunto de inconstitucionalidades o ilegalidades que van horadando el sistema. Junto con eso, creo que eso no obsta a que la gran responsabilidad hoy día ha sido lamentablemente de quienes hoy día están gobernando y que fueron los que impulsaron esta lógica de un parlamentarismo de facto. Entonces imagínense usted, y aquí termino, porque no, imagínense lo que nos está proponiendo además el gobierno, que es terminar con el contrapeso que era el Senado, que ayudaba a generar, creo yo, transversalmente. La convención, digamos. No, por eso digo, claro, la convención, lo que está buscando la convención, entonces serían solo la Cámara de Diputados para este efecto con el presidente, lo que podrían generar no solamente en materia de esta materia, en cualquier materia, un elemento que tuviera un poco de contrapeso. Mira, yo trato de pensar, Iván, de verdad lo digo en el Chile grande, ¿sí? A mí me importa lo que vaya a pasar con las próximas generaciones, ¿sí? De un punto de vista político uno cumplió un rol, cada uno lo valorará, cómo será. Pero no tengo la tranquilidad de haber sido elegido muchas veces por personas que confiaron en mí. Entonces, esa confianza yo trato de decirle, tratemos de hacer, lo pido bien desde la humildad. Hagamos un país en la constitución de todos. No hagamos algo del 51-49 que termine destruyendo la confianza y generando debilidad respecto a lo que viene. El senador Juan Antonio Coloma esta mañana en Mesa Central. Senador, muchas gracias por la gentileza de estar con nosotros, ¿no? Gracias. Nos vamos a una pausa también con nuestros auspiciadores en esta mañana. Taspía. Hola Iván, muy bien, muchísimas gracias. Que no viene hoy como columnista del programa, sino que viene en representación de Espacio Público, porque vamos a dar, a ver, algunos datos de la encuesta Miradas a un proceso histórico, cómo vemos el proceso constituyente, que es un ciclo de encuestas que realiza Espacio Público, y vamos a presentar en exclusiva en el programa de hoy parte de la cuarta medición de este instrumento que mide la percepción ciudadana en torno al proceso. Esto se aplicó entre el 17 y el 31 de marzo, para que vayamos sacando cuentas. Ahí está, primera lámina. Las emociones del proceso constituyente, la esperanza sigue siendo la más mencionada, tiene un 39%, pero es una baja de 14 puntos porcentuales desde enero, cuando tenía 53, y 18 con respecto a agosto del año pasado, cuando la esperanza marcaba 57. La pregunta en particular, la pregunta de la esperanza es, Pía, una serie de emociones, le leen a la gente una serie de emociones que pueden sentir con el proceso constituyente, y le pido que las evalúen en una escala de 1 a 7. Entonces, aquí hay un 39% que dice la esperanza es la más, pero es mucho menos gente que antes. Sí, mira, Iván, antes de entrar como al detalle de estas preguntas, me gustaría decir un par de cosas respecto a este estudio. Primero, este estudio que realizamos desde Espacio Público junto con Ipsos, lo empezamos a trabajar luego que tuvimos la confirmación que Chile iba a comenzar a vivir un proceso constituyente. Y nuestra principal motivación tiene relación con reconocer que, por supuesto, el resultado de este camino es muy importante, no quiero desmerecerlo en lo más mínimo, pero el camino mismo es fundamental también. Y por lo mismo, esta es la cuarta entrega de una encuesta nacional que busca reconocer expectativas, sentimientos, niveles de información, y el que tengamos 3 otras mediciones que han sido, tuvimos 2 el año pasado, una en enero y esta otra que, como tú muy bien señalabas, es la segunda quincena de marzo, nos permite ir comparando con distintos momentos de lo que ha sido este proceso. Claro, y por lo tanto el estado de ánimo que tiene la gente. Entonces aquí caen, en esta entrega, no sé, podemos volver a mostrar la lámina número 1, cae la esperanza, cae 14 puntos porcentuales, y 15 puntos porcentuales cae la alegría, que son las emociones que eran emociones positivas que despertaba el proceso. Mira, esto es bien destacable porque la esperanza se había mantenido bien alta en las 3 mediciones de febrero del 2021, la de agosto del 2021, que fue posterior a el inicio de la convención, en enero, y cae ahora de una manera, con una diferencia estadísticamente significativa. La alegría también, tenemos una baja de los sentimientos más positivos asociados al proceso, y hay un aumento en los negativos. El día martes va a estar este estudio en detalle en la página web de Espacio Público, y van a poder ver que la baja de la esperanza no está asociada a un nivel socioeconómico ni a un color político, no el público del rechazo. La esperanza cae también en personas que se autodenominan de centro y de izquierda. También tienen menos esperanza. ¿Y miedo? El miedo subió 11 puntos, de 22 a 33. Sí, el miedo, y bueno, la incertidumbre también aumenta. La incertidumbre aumenta en niveles socioeconómicos más altos, no así el miedo, no es tan focalizado. Entonces, claramente, y en esto quiero ser súper clara... La confusión también aumenta harto, 19 a 24. Sí, bueno, miedo y confusión tienen diferencias estadísticamente significativas. Hay varios resultados muy interesantes, pero yo creo que
en resumen de esta encuesta, uno tiene datos, hay evidencia muy contundente para demostrar que hoy hay un cambio de ánimo respecto al proceso constituyente. A propósito de datos contundentes, mira la otra, mostremos la otra lámina, Pía. Es la expectativas de cambios a 10 años. Eso es, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la que más representa, la expectativa que más representa lo que usted cree que va a pasar con este proceso en los próximos 10 años? La nueva Constitución va a traer muchos cambios positivos, cae eso a un 18%. Es bien significativo. La nueva Constitución va a traer algunos cambios positivos, baja un poquitito a 29, el país va a seguir igual, pero la columna de la derecha dice, la nueva Constitución va a traer muchos cambios negativos para el país, y eso sube de 5% en la primera encuesta a 32% en esta encuesta. Con un salto muy considerable, y por eso te decía anteriormente que es muy relevante ver la encuesta en comparación a las otras 3 fotos. La expectativa de que va a traer cambios negativos en los próximos 10 años es algo que crece en el último periodo. ¿Por qué? ¿Qué explicación puede haber para eso? Mira, yo creo que los próximos datos que me encantaría que los mostráramos pueden complementar bastante bien esto, que tiene relación con las expectativas que tienen las personas del comportamiento de sus constituyentes y finalmente lo que ha ido pasando en sus constituyentes. ¿Hay un descalce ahí? Ahí hay una brecha muy grande porque de una manera muy persistente la ciudadanía dice que quiere que sus convencionales lleguen a acuerdos, considerando que llegar a acuerdos muchas veces es perder tu opinión. No es un llegar a acuerdos creyendo que mi punto va a ganar hasta el fin. Y en esto nuestra encuesta lo ha mostrado en todas las mediciones, es muy relevante y consistente el deseo de los acuerdos. Y perciben que los convencionales se han mantenido en sus posiciones. Exacto. Y ahí hay una brecha entre lo que yo deseo que suceda, que es claro, y finalmente la evaluación y lo que yo he visto hoy día. ¿Y esto es un problema comunicacional? ¿Cómo suelen defenderse los convencionales? Mira, Iván, para ser muy franca, si es que estuviera... Primero, obviamente hay que reconocer que han habido campañas de desinformación que tienen un impacto, que además se desarrollan por canales privados, por ejemplo, redes de WhatsApp, por lo que enfrentarlo es muy difícil. Nosotros como espacio público lo reconocemos y de hecho tenemos un proyecto que se llama Contexto Factual, que es un centro de verificación del discurso público que genera noticias sobre el proceso constituyente. Dicho esto, primero son condiciones dadas de cualquier proceso de cambio, sabíamos que esto iba a estar, entonces la estrategia tiene que reconocer que este es un elemento que no pretendo defender, pero existe. Y lo segundo es que esto es algo que ha estado durante todo el proceso constituyente. No es algo que en las últimas 2 semanas hemos estado frente a campañas de desinformación. Tanto, podría haber influido al principio también. Podría ser un elemento que uno podría haber leído en las otras 3 mediciones. Sin embargo, la caída más considerable es ahora. Ahora, los convencionales dicen, hay un problema de mentiras, como dijo el presidente esta semana en la Universidad de Chile, que puede ser la fake news a través de WhatsApp. Y muchos otros canales, videos de YouTube, etc. En general de redes, ¿no? Porque los medios de comunicación tradicionales no nos hacemos mucho eco de eso. Pero dicen que también hay una confabulación de los medios. Y Iván, quiero sumar algo respecto a los temas comunicacionales. En general, yo creo que no hay que hacer responsable al emisor constantemente. Estos datos, para ser muy franca también contigo, yo no los leo como una condena al proceso constituyente bajo ningún punto de vista. Son una foto del momento. El momento puede cambiar en la medida que hayan características y condiciones del proceso que cambien. Tenemos tiempo aún, obviamente ya no nos queda todo el proceso, pero aquí hay elementos para que uno pueda reconocer, bueno, cómo nos movemos para que esto vuelva a conectar con la ciudadanía, para que vuelva a hacer sentido. Esto todavía puede ser una campanada de alerta. Por supuesto, y yo los leo así, ojalá, y nuestro esfuerzo desde el minuto 0 con este proyecto fue que, reconociendo la importancia del proceso, de este camino, pudiéramos levantar alertas en los momentos que existieran para poder hacer las modificaciones que nos permitan tener un proceso constituyente exitoso para Chile. ¿Alcanzan a hacer una más? Sí, vamos a tener un par de entregas más. Ya, y mañana en el Rat Pack de Mesa Central a las 8 en Tele 13 Radio tenemos más detalles de esta misma entrega y el martes se publica. Así es, mañana va a estar Javier Sajuria, miembro de la Asamblea de Espacio Público, profundizando estos detalles. Vamos a publicarlos en nuestra página web. Aquí vimos algunos puntos bien relevantes. Yo quiero reforzar muchísimo el deseo ciudadano de que aquí se lleguen a acuerdos y también el reconocimiento que eso no está pasando. Yo creo que ahí hay un llamado de atención de un espacio de mejora fundamental
social para que lo que aquí salga traiga un futuro próspero para nuestro país. Con Pía Mundaca esta mañana, directora ejecutiva de Espacio Público, hablando sobre esta encuesta de la que seguimos profundizando mañana en el Pía. Muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros hoy. En el siguiente bloque hablamos sobre retiro de fondos y presentamos otro estudio, ya lo habíamos anunciado al principio del programa, el adelanto en exclusiva de la encuesta Pulso Ciudadano, que corresponde al periodo entre el 11 y el 14 de abril, con 1.326 casos a nivel nacional. Mostramos la primera lámina sobre el proceso constituyente y el nivel de acuerdo respecto de cambiar la actual Carta Magna. 45,6 dice estar muy de acuerdo o de acuerdo, en una comparación de mediano a largo plazo que hace Pulso Ciudadano. Es un 26% menos que hace 2 años, en octubre de 2020. Así se ha movido la idea de muy de acuerdo, de 71,8 en octubre del 2020 a 45,6 en esta última entrega. 15 puntos más que en octubre de 2020. Quienes no están de acuerdo ni en desacuerdo marcan hoy 25,7, 11 más que en octubre del 2020. La aprobación del gobierno, ahí está, 27, del presidente, más bien 27,8, 6 puntos menos que la medición anterior de la segunda quincena de marzo. La desaprobación registra un alza de 10 puntos porcentuales, 51% la desaprobación de cómo el presidente Gabriel Boric está manejando su gobierno, 21,2 quienes no saben o no responden. Y sobre el quinto retiro de las AFP, o más bien, sobre un nuevo retiro de fondos previsionales, el 63% dice estar muy de acuerdo o en desacuerdo, son 3 puntos menos que en marzo, 18%, 18,3% muy en desacuerdo o en desacuerdo, son 3 más que el mes pasado. Es relativamente significativo, está dentro del margen de error todavía. Y cómo van a impactar estos números en la votación del superlunes de mañana, lo vamos a discutir, a conversar con 4 parlamentarios que están aquí con nosotros. Joana Pérez, de la Democracia Cristiana, a su lado Rubén Oyarzo, con el Partido de la Gente, y quedaron así por casualidad, ¿no? Esto no es una alianza política nueva, bueno, pero nunca se sabe. Y el diputado Guillermo Ramírez, de la UDI y de Acción Humanista. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Estaba medio preocupado que eran nuevas alianzas, pero no. No hay que sacar conclusiones. Esta sí que sería una alianza sorprendente. Sería sorprendente. ¿Qué va a pasar mañana, Guillermo Ramírez, en la votación? Se votan los 2 proyectos, además. Se vota el proyecto parlamentario y el proyecto del gobierno de retiro de fondos previsionales. Así es, votamos los 2 proyectos, partimos a las 3 de la tarde, nos vamos a terminar antes de las 11 de la noche. Nosotros esperamos que, bueno, primero la UDI va a votar en contra del proyecto del gobierno. Creemos que es un muy mal proyecto. Creemos que es muy improvisado, tiene problemas de ejecución graves. De hecho, la misma ley no establece ningún mecanismo para que se pueda hacer efectivo el proyecto de ley. Le encomienda a la Comisión para el Mercado Financiero, a la Superintendencia de Salud, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que en cada una de las áreas ellos emitan normas de cómo se va a hacer esto. Nos parece que es un muy mal precedente, es un proyecto muy de izquierda en el sentido de que establece, el Estado decide quién puede retirar y para qué puede usar su plata. Yo he estado siempre en contra de los retiros, he votado en contra de todos los retiros, pero creo que esta medida es en cierta forma bastante arbitraria y creo que establece cosas que son injustas. Por ejemplo, establece un mecanismo permanente para el pago de alimentos, pero es un pago de alimentos sin impuestos. Perdón, el pago de pensión de alimentos, sí, pero sin impuestos. O sea, le estamos dando un beneficio tributario a las personas que debiendo alimentos no los han pagado, y eso es permanente. O sea, la UDI vota en contra del proyecto del gobierno. ¿Y el otro proyecto? El otro proyecto, estamos en conversaciones con el gobierno. Nosotros hemos dicho que si el gobierno no garantiza la inexpropiabilidad, inembargabilidad y heredabilidad de los fondos presentes y futuros de los trabajadores, no puede contar con los votos de la UDI para rechazar el quinto retiro. ¿Eso significa que algunos de ustedes van a votar a favor o que van a votar a favor todos? No, eso significa que estamos conversando con el gobierno ya anunció que... No, pero si no está la condición. Si no está la condición, hay por lo menos la mitad de la bancada que está en duda va a terminar votando a favor del quinto retiro. Joana Pérez, ¿qué hace la Democracia Cristiana? Primero, Iván, decir que aquí hay un tema de desconfianza en el sistema de pensiones, ¿ya? Y mientras el gobierno no sea capaz de presentar una propuesta para abordar esa materia, creo que vamos a seguir en el sexto, en el séptimo y pulverizando el sistema de pensiones y no yendo a acompañar algo tan de fondo como es un sistema de protección. Independiente de lo que está haciendo la convención, nosotros no podemos paralizarnos porque hay una convención. Tenemos que trabajar también hoy día de manera responsable. El gobierno propone para entre julio y septiembre dijo que lo iba a avanzar, sí, pero la verdad es que hay propuestas. La Democracia Cristiana trabajó en propuestas. Yo soy autora de la cooperativa Pensiones, que no es de sociedad anónima y que genera la rentabilidad de manera solidaria en los propios pensionados. Entonces uno dice, bueno, entendiendo que esto no es la mejor de las propuestas y que los retiros jamás han sido la mejor de las soluciones, pero sí es una ayuda bastante universal inicialmente, porque hoy día tampoco son
todas las personas las más vulnerables que tienen fondos de pensiones, la clase media, pero esa clase media hoy día tampoco tiene respuesta porque muchas veces no alcanza a llegar a fin de mes ni a medio mes. Entonces, se necesita. Mayoritariamente sí, vamos a votar favorablemente el retiro parlamentario. Nosotros no tenemos una definición, mañana van a ser largas horas de debate, el gobierno puede ingresar más propuestas, puede también comprometer a adelantar el trabajo en materia de pensiones y por lo tanto esa decisión mañana vamos a tomarla como bancada. ¿Y el otro proyecto? No, nosotros mayoritariamente vamos a aprobar el de los el parlamentario diputados, lo aprueba mayoritariamente y el otro está por estamos verse. revisando, pero hoy día creemos que es un mal proyecto. Tomás Hirsch. Nosotros, yo personalmente, he estado siempre en la lucha por terminar con la AFP. Es el tema de fondo. Cuando fui candidato en el 99 y el 2005, el tema central era una nueva constitución para Chile, tiramos a la basura la de Pinochet, y el fin de la AFP. Venimos luchando, hemos estado apaleados por los carabineros por estar luchando junto con el movimiento conducido por Luis Mesina, el No Más AFP. Ese es el fondo del asunto. Aquí tenemos un sistema y un modelo que ha llevado a esta situación dramática en que, por un lado, no hay pensiones adecuadas, los trabajadores lo poco y nada que tienen lo ahorran y las AFP lo utilizan, ¿no es cierto?, para su propio negocio. ¿Y estos retiros sirven para eso, para terminar con las AFP? Yo he votado a favor de los 4 retiros anteriores porque estábamos con un gobierno que apoyaba la AFP. Hoy día tenemos un gobierno que quiere terminar con la AFP y es un compromiso. Incluso hemos adelantado, y eso fue parte de las conversaciones que tuvimos con el gobierno, del 4º trimestre al 3er trimestre el proyecto de reforma al sistema previsional. Que es el que pide Joana Pérez, digamos. Es por eso que, y entre otros motivos, es que vamos a rechazar el proyecto presentado como 5º retiro en el Parlamento, porque es un proyecto que hoy día, en las condiciones que estamos, lo único que hace es afectar a una inmensa mayoría. Estamos con una inflación de alrededor del 10%, que puede llegar al 14 o al 15%. Quiero ponerlo en un ejemplo muy claro. Eso significa que al menos durante un mes tú dejes a las y los trabajadores sin sueldo. A eso equivale la inflación, porque nadie le paga eso. Entonces, yo entiendo y empatizo total y absolutamente con la gente que quiere retirar los fondos de la AFP, porque no le creemos a la AFP, yo incluido. Pero si pudiera sacarlo, que el daño que se le hace a los demás es mayor, digamos, a todos, digamos. Sin duda es muy fuerte, y el proyecto del gobierno creo que es un proyecto que da el clavo. Permite, no solo durante este retiro, sino que para siempre, que efectivamente se priorice el que de una vez por todas la gente tenga la obligación de pagar las pensiones alimenticias atrasadas. Y quiero agregar una cosita. En el 4º y el 3º también les advirtieron que iba a haber inflación y no... Pero la situación de inflación era más baja. El gobierno era un gobierno que apoyaba las AFP totalmente. Hoy día hay un plan que se llama Chile Apoya, Chile Apoya, que incluye una serie de medidas, 21 medidas, por más de 4.000 millones de dólares o alrededor de esa cifra, que va en beneficio con un IFE laboral y una serie de otras medidas. Pero quiero agregar una cosa, Iván. Sí. La derecha planteó el tema de la inexpropiabilidad como una condición para apoyar el proyecto del gobierno y rechazar el otro. Yo mismo estuve con Guillermo en un canal amigo, como se dice, y yo decía, mira, pero si eso está garantizado, eso hoy día existe, la inexpropiabilidad. De hecho, si tú expropias, como antes explicó la ministra del Trabajo acá en este mismo programa... Tendrías que indemnizar, por lo tanto, das vuelta a la misma plata. Plata por plata. Ok, yo mismo le decía, no es necesario. Sin embargo, conversamos con el ministro Jackson, se conversó también la derecha, y se allanó el gobierno a presentar un proyecto. O sea, ¿y ustedes votarían a favor de esa reforma? ¿Perdón? ¿Votarían a favor de esa reforma? Yo creo que es innecesaria. Yo creo que es innecesaria porque ya está garantizada la inexpropiabilidad. ¿Pero para dejar tranquilo a Guillermo? Para dejar tranquilo a Guillermo y a la UDI, sí, pero lo que no me parece adecuado es que hoy día estén poniendo nuevas condiciones. Eso no es correcto. Sí, es cierto, la UDI le está poniendo cada vez más cosas. Ya lo vamos a conversar. Y hemos conversado con Guillermo, yo creo que no corresponde. Él lo planteó muy clarito. Si está la inexpropiabilidad, nosotros vamos a rechazar el 5º como está planteado en el Congreso y vamos a apoyar el del gobierno. Y yo esperaría que hagan eso. ¿Qué va a hacer el partido de la gente con su bancada? ¿Son 6 votos? ¿Qué va a hacer? 7 votos, bueno, porque somos bancada PDG más independiente. Ah, son 7 votos ya. Sí. No, perdón, disculpe el ninguneo diputado. Rubén Oyarzo, ¿qué va a hacer el partido de la gente? Mira, nosotros queremos dejar en claro, lo primero es que el proyecto presentado por el gobierno es malísimo. Es un corralito que hace transferencias de los fondos de personas a las entidades financieras o entidades de retail. ¿Usted está de acuerdo con Jaude que es un salvataje para la banca? Podría decirse que sí. Yo creo que es un proyecto muy malo, que no se conversó, no se dialogó, y en ese sentido yo llamo al gobierno a que dialogue, porque es un punto importante. Nosotros tenemos un proyecto muy bueno, que es mucho mejor que el del gobierno, que es el autopréstamo, y nadie nos ha tomado en cuenta. El autopréstamo genera los retiros
para la gente que lo necesita, sin intereses, y tú, si quieres, devuelve en cómodas cuotas. ¿Y si no quiere? Si no quiere, no lo devuelve. Lo que genera es que no puede generar... Po. ¿Cómo, perdón? Eso es un retiro. Po. Pero, ¿Quién va a devolver? Hay gente que sí va a querer devolver porque va a querer volver a pedir préstamos de nuevo y así más encima hace que la banca rebaje sus tasas de interés. Ya, entonces, ¿votan en contra del proyecto del gobierno? Nosotros en concreto vamos a votar en contra del proyecto del gobierno y a favor del proyecto universal del Congreso, que yo le llamo el proyecto de la gente. A pesar de, la ministra del Trabajo decía que no era un proyecto universal propiamente tal, porque cabe menos la gente que tiene plata en la AFP, ¿ya? Sí, yo creo que aquí hay un tema que uno debe reconocer y también el gobierno, es un llamado que debería tener humildad, que fue una mala estrategia. Nosotros mañana nos exponemos a que tener 2 proyectos de retiros aprobados, igual que en el gobierno de Sebastián Piñera. Y yo le preguntaba al ministro Jackson, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a vetar alguno? ¿Va a llegar a acuerdos en el Senado? Porque esa es la realidad hoy día. O sea, no están los votos totalmente para rechazar el quinto retiro, porque nosotros esperábamos que el gobierno hubiese sido responsable y también habríamos acompañado en ese minuto. Pero lo que le pedíamos, responsable en este caso? Rechazar el quinto retiro como país, pero dar una alternativa real a las familias que lo están pasando mal. Nosotros hemos propuesto el tema de las alzas, el rebajar las canastas de alimentos. El Chile Ayuda es insuficiente. Chile apoya. Pero permítame, el Chile Ayuda son 4.000 millones de pesos. De dólares. De dólares. El gobierno de Sebastián Piñera tuvo, 12.000 millones de dólares cuando nosotros le exigíamos y trabajamos un gran acuerdo. Las condiciones no son las mismas, estamos claros. Pero también hoy día hay que ser mucho más creativos porque no se escuchó en esa propuesta lo que hemos hecho y hemos trabajado distintas bancadas. Entonces, cuando queremos dialogar y el gobierno quiere contar con los votos de la Democracia Cristiana, que no es un partido de gobierno, pero también queremos ser escuchados, no conocer a las 11 de la noche, el día previo a que el gobierno va a ingresar esta propuesta, y una mala propuesta porque no hubo espacio para enriquecerla. Entonces, así pero se no hace entiendo, muy diputada. difícil ayudar. Usted dice, es una mala medida retirar fondos provisionales, pero igual vamos a votar a favor. Pero quiero explicarle, porque ¿qué pasa si nosotros efectivamente no acompañamos esta propuesta? ¿Hay algo alternativo de ayuda de verdad? La verdad es que el gobierno presentó una propuesta de un quinto retiro alternativo, que es pasarle la plata a los bancos o al tema en materia de vivienda. Y eso no es ayudar a la gente, porque la gente también quiere tener y contar con libertad, porque tiene múltiples necesidades. Y eso es no conocer el país, lo que está viviendo la gente. Diputado Hirsch. Yo creo ser muy claro, esto no es pasarle la plata a los bancos. Mira, la gente, y se vio en el primer retiro, la inmensa mayoría de la gente lo que hizo con esa plata fue justamente pagar la deuda, porque la gente es muy responsable. Y hoy día mucha gente está asfixiada por las deudas y lo que quiere es poder pagar esas deudas a las que se ha tenido que ir para comprar alimentos, por los precios que hay actualmente, por la misma inflación. El proyecto que hoy día ha presentado el gobierno es un proyecto que ayuda a la gente a aliviarle su situación. Yo veo los comités de vivienda de La Hormiga, San Luis de Macul, incluso Lo Barnechea, que no pueden juntar la plata, ¿no es cierto?, para el ahorro para la vivienda. El proyecto les permite avanzar en ese ahorro. Es decir, son cuestiones muy concretas que tienen que ver con la necesidad de la familia. Pero no un corralito, como dice... Déjame. Entonces, no hay libertad financiera. Yo creo que en ese sentido tengo 40 y tantos años en política, todos saben que no apoyo ni al FP, no apoyo a los bancos ni al sistema financiero, que creo que hay que cambiarlo radical y profundamente. Así que no es ese el tema. Acá el tema es que hay necesidades que tiene la familia. La de poder responder a los niños, niñas y adolescentes, y a las mujeres, garantizándoles, no solo durante este retiro, sino que hacia adelante, que van a poder tener los recursos, ¿no es cierto?, que les corresponde. Por pensiones, eso queda permanente. Bueno, pero es que eso me parece que es muy relevante. Pero el resto de los aportes a donde pueden destinar su dinero, de ninguna manera es favorecer a la banca, cosa que yo jamás haría. Tiene que ver con aliviar la situación de las familias y disponer, por lo tanto, de esos recursos para las necesidades que ellos tengan, para las distintas actividades que ellos tengan. Pero por eso hay que escuchar a la ciudadanía y en el terreno... No, pero mira, sí, es tan claro lo que digo, que la misma Joana ha dicho que ella está en contra del quinto retiro y la democracia cristiana, pero terminan votándolo a favor. Yo lo que no hay nada alternativo, es Tomás. que no hay ninguna medida del gobierno. Hay una alternativa y el gobierno está abierto y disponible, y yo conversé con el ministro Jackson
a perfeccionarlo, a incorporar elementos tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado. Por eso dijimos. Entonces, ese diálogo está abierto. ¿Van a meter indicaciones mañana? Pero por eso... El gobierno puede hacerlo y está disponible a conversar en todo lo que queda hoy día, mañana y luego también en el Senado. Diputado Guillermo Ramírez. Iván, la diputada Joana Pérez decía algo que es muy cierto. Ella decía que este proyecto, el del gobierno, se presentó la noche anterior a la votación sin haberle preguntado a nadie. Y la razón por la cual esto se presenta en el último minuto, seamos honestos, es porque los parlamentarios de gobierno no estaban dispuestos a rechazar el quinto retiro. Con este proyecto, el del gobierno en la mesa, ahora sí los parlamentarios de izquierda dicen que el quinto retiro es irresponsable, que genera inflación, que daña las pensiones, que es un desastre económico, pero igual, aún así, porque no son responsables, no estaban dispuestos a votarlo en contra. Y entonces fuerzan al gobierno a presentar un proyecto más moderado, supuestamente, que este retiro acotado. Pero la verdad es que las mismas críticas que se le hacen al proyecto del quinto retiro se le pueden hacer al proyecto de retiro acotado. Claro, en menor medida. ¿Va a causar inflación? Sí, menor, pero la va a causar. Tomás acaba de decir que las personas ya están perdiendo un mes de sueldo al año por la inflación. Inflación generada, para que los parlamentarios que votaron a favor se hagan cargo. Y se retiran como inflación el 20%, generada por aquellos que aprobaron los 3 retiros anteriores. Para que le expliquen a los chilenos que son cada día más pobres, porque con su sueldo les alcanza para menos, que eso fue causado por los retiros anteriores. Iván. Pero Guillermo, Y, espérate, un momento. Entonces, los mismos, no solamente las mismas críticas que se le hacen al quinto retiro se le pueden hacer al retiro acotado, sino que además el retiro acotado es impracticable y el retiro acotado es injusto. Y es injusto porque le genera beneficios a personas como, por ejemplo, lo hablábamos hace un rato, los que den pensión de alimentos pueden sacar la plata de ahí sin pagar impuestos. Va a generar un incentivo de no pagar pensiones de alimentos. Las personas que fueron pagándolas con los fondos. quienes fueron candidatos a diputados o senadores y perdieron su elección van a poder sacar la plata de ahí y pagar sus deudas de campaña con beneficio tributario. Entonces aquí tenemos un proyecto que puede recibir las mismas críticas que el otro, pero además genera injusticias que simplemente no son aceptables y por eso las vamos a votar en contra. La bancada de este lado está viendo la palabra. Yo creo que Guillermo no se hace cargo también de lo que él fue parte del gobierno de Sebastián Piñera, que negó muchas ayudas de manera integral a las familias en un primer minuto. No nos olvidemos de la cruz que les aparecía a las familias porque no podían optar a los beneficios. Entonces, la democracia cristiana hoy día tiene la libertad porque no fuimos gobierno con Piñera y no somos gobierno hoy día. Por lo tanto, nosotros no cambiamos las posturas en si somos gobierno o no somos gobierno. Hemos tenido posturas en el minuto 1 para acompañar a las familias, a las pymes, a quien realmente lo pasa mal y mostrar el país completo, porque pareciera que a veces se desconoce que este país está sufriendo problemas en la macrozona norte, en la macrozona sur, y donde ahí ha muerto emprendimiento, y por lo tanto, ¿cómo nos hacemos cargo de los problemas de la gente, de la familia, hoy día también desde una mirada territorial, desde la descentralización? Porque las ayudas no pueden ser igual en el ministro Marcel lo que dice es que este no es el momento del 2020 ni del 2021, o sea que el momento económico evidentemente es distinto. Evidentemente que es distinto y por que por eso se necesita. Nosotros no hemos propuesto, por ejemplo, hoy día no le sirve al país un IFE universal. ¿Por qué? Porque tenemos distintas familias que lo han pasado mal, que no han podido reactivar, que son mujeres jefas de hogar, vulnerables, y otras que le ha ido mejor. Hay personas que le ha ido bien porque se han podido reinventar. Entonces hay que tener una mirada utilizando los instrumentos que el Congreso trabajó y lideró, el 10%, el IFE, pero de manera muy focalizada y muy bien utilizada. Bueno, ya se luego Tomás Gil. Sí. Bueno. Mira, aquí estamos hablando de retiro y no nos olvidemos del porqué. Todo esto nace en el gobierno de Sebastián Piñera con las medidas que llegaron tarde en pandemia. Y por eso estamos hablando de retiro. Y hoy día estamos hablando de retiro porque el gobierno actual tampoco está llegando con medidas. Y eso hay que ser... ¿Pero se necesitan las medidas? Porque eso es lo que le decía antes, que el ministro Marcel dice, estamos en un momento totalmente distinto. Obviamente que se necesitan, Iván, es cosa de ir a Maipú, es cosa de ir a Colina, a Lampa. ¿El argumento de la inflación a usted no le hace sentido? Mira, la inflación es multifactorial. La inflación viene por una guerra en Ucrania, viene porque las materias primas están caras, porque el dólar está subiendo. Son varios factores. Efectivamente el retiro es un factor. Claro, pero sin los retiros de fondos, sin la liquidez que hay en la economía, tendríamos la mitad de la inflación. Eso el cuarto retiro que se rechazó en diciembre y que todo el gobierno estaba por aprobar, el gobierno actual fue corriendo a aprobarlo al Congreso, causó la inflación que tenemos hoy en día. Hace 4 meses. ¿Cómo va a causar algo que no? Por eso es que para allá voy. Algo que no se hizo, ¿cómo va a causar? Por eso voy. ¿Por qué hace 4 meses el gobierno estaba aprobando un cuarto retiro
Han pasado 4 meses, las situaciones yo creo que son peor que esos 4 meses atrás, con una inflación mayor, y ahora se niegan. En ese sentido. Creo que hay una situación muy diferente. Cuando tienes un gobierno que está a punto de ingresar la próxima semana un proyecto para aumentar el salario mínimo como no se ha aumentado jamás desde 1990. Es bajo, yo lo sigo considerando bajo, pero es un salto importantísimo y yo espero que tenga una aprobación unánime. Cuando está avanzando en una serie de otros proyectos, cuando se está implementando el Chile Apoya, ¿no es cierto?, que en 3 meses va a estar implementado en su inmensa mayoría las 21 medidas. Entonces, tienes un contexto diferente. Tienes un contexto diferente de un gobierno que está decidido a terminar con el sistema FP y crear un sistema de seguridad social de verdad. Por cierto, uno empatiza, y yo empatizo con la necesidad de las familias chilenas que están muy angustiadas por un modelo económico que ha sido implementado y mantenido básicamente, ¿no es cierto?, por la derecha desde la época de la dictadura y que hoy día, ¿no es cierto?, quieren profundizar. Nosotros efectivamente queremos cambiar ese modelo, queremos un modelo con un Chile que se preocupe de derechos sociales. Entonces, esto hay que entenderlo mucho más integralmente. Dentro de eso está el Chile Apoya con 4.000 millones de dólares, que es un primer proyecto. Tú decías que Piñera puso 12.000 millones. Ojo. No Piñera. Nosotros apuntamos a eso. Ese es el punto, pero ellos partieron, ¿no es cierto?, con un IFE de 46.000 pesos y felicitándose y aplaudiendo. Así es. Entonces, y nosotros lo rechazamos. Correcto, entendamos de qué estamos hablando. Entonces, yo siento, mira, a mí me parece que en política lo mínimo que se nos pide es ser coherente. Yo sé que esto tiene un costo político, no me cabe ninguna duda. Hoy día cuando yo digo, mira, voy a aprobar el proyecto del gobierno, yo sé el costo, pero a mí me parece que hoy día, en el contexto que estamos, con las respuestas que se están dando integralmente, es un buen proyecto que no afecta a las familias por la vía de la inflación y que les permite utilizar sus recursos de una buena manera. Al mismo tiempo, una cosa, al mismo tiempo, yo creo que tenemos que investigar qué está pasando, no solo con la inflación por esto, sino que las colusiones que pueden haber, y nosotros vamos a investigar el tema, por ejemplo, del aceite, porque esas son cosas que están afectando. Entonces, esto hay que entenderlo integralmente. Les propongo lo siguiente, hablemos de la inflación, hablemos de los efectos negativos de los retiros y hablemos de parlamentarismo. A la vuelta, Tomás Hirsch, Guillermo Ramírez, Ivana Pérez, Rubén Oyarzo, conversando y dialogando, debatiendo en esta edición de Mesa Central. La pausa, estamos de vuelta. Los diputados que están debatiendo sobre el retiro de fondos previsionales, el diputado Ramírez ha sido ampliamente aludido en el bloque anterior. Sí, yo creo que uno de los problemas que está teniendo el gobierno ahora es que no ha sabido explicar el cambio de postura. La gente percibe que no es serio tener una posición cuando se es oposición y otra distinta cuando se es gobierno. Fíjate que el retiro que votamos en diciembre, hace solo 4 meses, en circunstancias económicas muy parecidas a las de ahora, 2 ministros y el presidente de la República los votaron a favor. Y hoy día están diciendo que van a caer, y tienen razón, que va a ser un desastre para la economía si esto se aprueba, pero esas consideraciones no les importaron hace 4 meses atrás. Y esa falta de consistencia que ha tenido el gobierno y que no ha sabido explicar, le está pegando muy fuerte. Y pone en jaque también a sus propios parlamentarios, que muchos de ellos no saben cómo darse la vuelta de carnero y decir que hoy día está mal lo que hace 4 meses estaba bien. Yo te quiero decir una cosa, Iván. Yo creo que la seriedad, la responsabilidad se prueba cuando uno es oposición. Porque cuando uno es gobierno es evidente que les conviene votar en contra, porque si se genera la inflación que va a generar el quinto retiro, va a ser el gobierno el que va a pagar con la popularidad. Todos sabemos que no hay nada que demuela más la popularidad de un gobierno que la inflación. El gobierno no puede hacer otra cosa que rechazar este proyecto. Pero la verdad es que cuando eran oposición no les importó. Nosotros estamos tratando de ser consistentes, a diferencia de lo que está haciendo la izquierda, y nosotros le hemos dicho al gobierno con toda claridad, queremos votar en contra del quinto retiro. Pero como está instalado en muchas personas... Si hablamos de coherencia, deberían estar decididos a votar en contra. Bueno, si ustedes pasaron al Tribunal Supremo, a 3 parlamentarios Iván, si lo que pasa, ¿dónde está la coherencia? Iván, lo que pasa, no, si no es un chantaje, lo que pasa es que hoy día, a diferencia de lo que ocurría hace algún tiempo, está instalado en parte de la ciudadanía, y así lo ha reconocido el ministro Jackson, está instalado en parte importante de la ciudadanía y de nuestros parlamentarios, de que se quieren robar los fondos de pensiones. Entonces, ante esa amenaza, un parlamentario puede decir, yo prefiero que esa plata esté en el bolsillo del trabajador a que se la lleve el Estado. Esa es la lógica. Por eso en la audio hemos dicho que, evidentemente, igual como ocurrió en el gobierno del presidente Piñera, habrán algunos que van a votar a favor y otros en contra. Pero hay un sinnúmero de parlamentarios de Chile Vamos que están en la duda que si no les garantizan que esos fondos sean expropiables, van a terminar votando a favor del quinto retiro. Y la advertencia que nosotros hacemos es para ayudar al gobierno, para que el quinto retiro se rechace. Tomás Hirsch, contesta para que pasemos la palabra para otro lado. Guillermo, nosotros somos los 2 diputados de un mismo distrito. Tú has pedido en un programa en que estuvimos juntos que se presente un proyecto por la inexpropiabilidad. El gobierno se comprometió a presentar ese proyecto.
Entonces, no se puede seguir con chantajes. Tú dices acá explícitamente que el proyecto es malo, que genera un daño a la economía y a la familia de las personas. Los dos proyectos. ¿Cuál que vas a votar a favor también? Bueno, vota los dos en contra, pero lo que no entiendo de tu postura es qué argumento tienes entonces para votarlo a favor el quinto retiro presentado a nivel parlamentario. Si es porque nosotros votamos otro antes, no me parece que sea un argumento. Nosotros vamos a hacer la oposición. Mi pregunta es a ti. ¿Qué argumento puedes tener tú para votar a favor un proyecto que sabes que le hace daño a las familias, que le hace daño al país, que genera una inflación que en definitiva significa dejar a la gente 1 o 2 meses sin sueldo? Tomás, ¿Qué ventaja le ves tú? Que tú me interpeles a mí es una cosa increíble. No, para entenderlo. Yo soy uno de los 11 diputados de 155. Yo soy uno de los 11 diputados que votó todos los retiros en contra. Y estoy diciendo aquí en este programa que quiero votar el quinto retiro en contra. Porque le hace daño a la economía. Yo no me he tenido que dar vueltas de carnero, echarle la culpa a Piñera, echarle la culpa a la guerra en Ucrania, no le he echado la culpa a nadie para justificar mi voto a favor. Yo lo que estoy diciendo es que hay parlamentarios de Chile Vamos que ante señales como las que han dado ustedes en el Congreso y en la Convención, de que cuando uno presenta un proyecto para ser inexpropiable, los fondos de pensiones los votan en contra. Entonces, han dado señales de que hay algunos que no les parece que deben ser tan inexpropiables. Hay gente que tiene temor y ante esa amenaza hay parlamentarios que dicen prefiero la plata en el bolsillo de los chilenos. Si el gobierno garantiza que la plata no se va a tocar y que va a tener una medida que impida que otros gobiernos lo toquen, entonces vamos a estar todos en contra del quinto retiro. Está claro el punto. Esto es lo que llevamos 30 años viendo los ciudadanos de común y corriente, la gente de pie. La pelea entre la izquierda y la derecha y al final no llegamos a nada. Cuando estuvo la presidenta Bachelet, se presentó una reforma previsional en la cual la derecha la negó. Después el presidente Piñera sacó una nueva reforma previsional muy similar a la de la presidenta Bachelet y la izquierda se negó a votarla. Llevamos más de 8 años discutiendo una reforma previsional y nadie ha hecho nada. La gente está aburrida de esto, por eso nacen los retiros, porque es la única solución que tenemos nosotros, los parlamentarios, de poder llegar con beneficios reales y concretos a las personas. Lo que nos llega a la pregunta sobre el parlamentarismo. ¿Por qué tienen que ser los diputados los que le lleguen beneficios a las personas? Yo entiendo que les da popularidad, pero en rigor no es la manera más ordenada de conducir el país, digamos. ¿Sabes, Iván? Yo veo casi aquí un déjà vu. ¿En qué sentido? En el gobierno de Sebastián Piñera tuvimos un gobierno que fue indolente, que le costó entender la realidad que se vivía en el país, que los ministros no sabían cómo se vivía en Chile. Y por lo tanto el Congreso sirvió justamente para hacerle ver a un presidente que era con medidas indolentes, que no acompañaba a las familias de manera adecuada, oportuna, en momentos que tenía justamente, que le prohibía a la persona ir a trabajar, pero no le daba las ayudas. Y hoy día... vemos hoy día un gobierno que al final cambiamos los actores, pero la situación que nos hace jugar es la misma. ¿Por qué? Porque nos ingresa un proyecto como el tercer retiro, ¿ya? Y en el fondo divide, porque lo ingresa, estaba en Constitución, lo ingresa en Trabajo, antes lo ingresaba por una Cámara, ahora lo ingresaba por otra Cámara, y por lo tanto... Si había decisión de muchas bancadas de probablemente ser responsable, de decir no estoy a favor del quinto retiro, tomemos una decisión unánime y se lo dijimos por acá a la ADC, al ministro de Hacienda, si usted tiene el acompañamiento y el apoyo de su coalición, más allá de Prodignidad, porque el gobierno hoy día es más amplio que eso, incluye al PPD, al Partido Radical, al Partido Socialista, y si usted tiene ese acompañamiento, bueno, nosotros acompañamos y buscamos de manera seria, responsablemente. Y aquí estaban voluntades también de otro partido, claro, pero ¿qué hace el gobierno? Entendiendo que sus propios parlamentarios no querían pagar el costo político, y eso es así, si la gente ve las cosas por Dios, si tiene memoria, entonces presenta un proyecto alternativo y nos pone en una cancha a discutir 2 proyectos de ley. Y por eso yo le dije al ministro Jackson en la reunión de bancada, usted va a tener 2 proyectos aprobados y va a tener que negociar en el Senado, y por eso el Senado es importante, porque aquí tenemos 2 cámaras que en el fondo modera una acción presidencial que muchas veces es dubitativa en momentos de crisis, que estamos en momentos de crisis, que no hemos podido avanzar en la materia de reactivación económica y no tenemos los instrumentos y queremos aportar pero no somos considerados. Por eso yo digo, estamos casi en un déjà vu de lo que vivimos y lo que estamos viviendo hoy día igual. Ya, ¿es posible que se aprueben los 2 proyectos, Guillermo? Como te digo, nosotros vamos a votar en contra del gobierno. ¿Qué pasaría si se aprueban los 2? Si se aprueban los 2, bueno, primero es una derrota brutal para el gobierno que se apruebe el quinto retiro en la Cámara. Va a tener una negociación muy dura en el Senado. Va
para que no se vuelvan a aprobar los dos, porque eso significaría sacar un 13% o un 14%, el 10% más lo que viene perdón, hay que explicar que después viene la discusión en particular y todo, o sea, todavía le queda trámite en la Cámara. Pero se supone que, o sea, no se supone, como el proyecto está con discusión inmediata, si es que mañana el gobierno presenta indicaciones, se votan en sala y pasa inmediatamente al Senado. Los proyectos no vuelven a la comisión. Por lo tanto, mañana pase lo que pase, es el turno del Senado. Y si ambos se aprueban, la verdad, Iván, habrá sido una derrota grave para el gobierno porque significa que no logró ni siquiera alinear a los suyos. Y nosotros, como he dicho, queremos ayudar y por eso hemos planteado lo que es razonable y que los chilenos están pidiendo. Tomás Hitch, ¿sería una derrota para el gobierno, como dice el diputado Ramírez? No sé si sería una derrota, pero sería una situación complicada que habría que resolverla en el Senado. Para mí, lo importante, y espero que así sea, es que se apruebe el proyecto presentado por el gobierno, que, ojo, lo presentó después que nosotros le planteamos. Yo creo que aquí ha habido un triunfo de quienes planteábamos que era importante tener un proyecto, el gobierno nos escuchó, el ministro Mario Marcel nos escuchó, el ministro Jackson, el gobierno, y esta fue una iniciativa que nosotros planteamos. Necesitamos tener efectivamente una respuesta para la necesidad de la familia. No podemos simplemente decir no hay quinto retiro y no hay nada. Yo creo que el retiro que se ha presentado cumple con eso. Pero quiero insistir en un tema. Acá todavía está la posibilidad de un diálogo y está la posibilidad de presentar indicaciones. A mí personalmente, por ejemplo, me parece importante agregar elementos que ayuden a los pescadores artesanales, a los cesantes, a quienes ya no tienen nada en la AFP, a quienes pagaron sus deudas, ¿no es cierto? Y ya las pagaron. Entonces yo creo que se puede todavía pensar que a un tiempo y después queda el Senado para incorporar elementos que lo mejoren. Por cierto que la disposición del gobierno es al diálogo en ese sentido para buscar mejorar estos proyectos. ¿Esas mejoras los convencerían a ustedes? Mira, en realidad la gente? El gobierno siempre dice el diálogo, pero con nosotros por lo menos no ha conversado. Nosotros hemos buscado las instancias con el ministro Jackson de conversar, pero a la fecha no hay nada. Entonces, me sorprende mucho que hablen del diálogo, que digan esto, pero al final nada concreto. Ya, pero más allá de la forma, lo que plantea Tomás Hitch, es decir, que se agreguen más beneficiarios, que se agregue gente, se parece harto al retiro universal. Es que en realidad, por eso yo prefiero aprobar el retiro universal más que el del gobierno, porque el del gobierno es una transferencia directa a entidades financieras y retail. Para mí no hay libertad financiera y yo creo que hay que tener libertad financiera. Y por eso nosotros aprobamos el quinto retiro universal. Muy breve, lo que pasa es que aquí hay un tema de cómo se va a aplicar, ¿ya? Aquí el Estado es muy burocrático y aquí va a distintas el proyecto carteras. del gobierno. El proyecto del gobierno. ¿Por qué? Es porque imposible. además puede terminar siendo discrecional Sí, de la autoridad, del superintendente que se decía. Entonces, finalmente, esto va a ser lo mismo que cuando le poníamos una cruz a las personas, porque se le presenta un proyecto muy bueno en vivienda, en la banca, en las deudas, pero finalmente no se va a poder aplicar. Entonces, eso es lo complejo. Y la AFP lo decían. Si la AFP finalmente también ganaron plata con en el fondo quedarse con una cierta cantidad de personas en materia de AFP. Entonces, pero hoy día, ¿por qué? Porque en el fondo lo que se hizo ahí fue que las personas que menos fondos tenían finalmente salieron del sistema, ¿ya? De AFP. Y por lo tanto, entonces, pero la AFP los decía, esto va a ser impracticable, ¿ya? No va a poder ser. Entonces, ¿para qué ofrecer algo que no va a tener viabilidad además? ¿Ya? Entonces hay que tener sentido de realidad para no afectar a las personas, a la familia, a las pymes. Nos queda una ronda de 30 segundos para cada uno. Si se aprueba el retiro parlamentario, el retiro universal, ¿tiene que haber un cambio de gabinete? ¿Qué piensa, diputado? O sea, yo me imagino que si los parlamentarios no le hacen... Porque si se aprueba es porque los parlamentarios de gobierno no dieron los votos, eso está claro. La suerte del quinto retiro depende de los parlamentarios de gobierno. Por lo tanto, si se llega a aprobar ese quinto retiro a secas, bueno, significa que hay ciertos liderazgos del gobierno que no están funcionando. No tengo idea si el ministro Marcés, si el ministro Jackson, porque no tengo idea cómo es la dinámica interna. Pero por supuesto que me imagino que alguna cabeza va a rodar. No es que yo lo quiera, pero es evidente que ahí habría un fracaso que es muy importante. Yo creo que el gobierno se puede ahorrar ese mal rato, rechazando el quinto retiro. Nosotros estamos dispuestos a ayudar para eso y esperamos que las conversaciones que estamos teniendo lleguen a buen puerto para que... Pero el ministro Jackson lo anunció el martes en el Congreso y anunció que va a presentar la reforma y nosotros hemos estado conversando con ellos. Nosotros hemos estado conversando con ellos y le hemos dicho, para nosotros estas son las 4 o 5 cosas que son importantes para nosotros. El gobierno nos ha dicho, esta sí, esta otra no. Por ejemplo, nosotros estamos pidiendo que la reforma se haga en el capítulo 15. Eso significa en castellano que queda también amarrada la nueva constitución a la protección. Claro. El gobierno dice, no estoy dispuesto a hacerlo en el capítulo 15. Bueno, ahí estamos conversando. Y mañana va a haber una propuesta.
de esa reforma constitucional y nosotros veremos de acuerdo a lo que se presente, porque no conocemos el texto, si es que finalmente vamos a intentar por todos los medios de convencer a todos los parlamentarios de Chile que voten en contra o no. Tomás Hitch, que es el único diputado de gobierno en esta conversación, curiosamente, ¿tendría que negociar el gobierno lo suficiente como para evitarse una derrota como esta? A mí, yo creo que más que negociar, lo que tiene que hacer es dialogar con los distintos partidos, con los distintos sectores. Yo creo que efectivamente eso es muy importante. Y si hay sectores que sienten que eso no es así, creo que tiene que hacerlo el gobierno, efectivamente, y a través de estas pantallas le planteamos con toda claridad. El gobierno tiene que tener ese diálogo, me parece relevante. Yo estoy en el Parlamento y el Parlamento es para parlamentar con los distintos sectores, podremos no tener acuerdo, pero por cierto que debe surgir de un diálogo. Ahora bien, yo quiero decir lo siguiente, más allá de lo que pase este lunes, acá hay un tema de fondo. Y el tema de fondo para mí, y perdona que insista en el asunto, es que tengamos en Chile un sistema de previsión, un sistema de seguridad social real. Eso no existe, no existió desde el 80 en adelante con este engendro que son las AFP creada por la dictadura, mantenido durante todos estos años, que ha sido brillantes, pero para un grupo de grandes empresas y nefasta para la ciudadanía. Las pensiones en Chile son una miseria y con retiros como los que se están planteando ahora, el cuarto, el quinto, el sexto, va a ser cada vez más difícil crear un verdadero sistema de seguridad social, que es el compromiso que tiene el gobierno liderado por Gabriel Boric. Eso es lo más increíble de todo. ¿Le hace sentido, Rubén Oyarzo, eso que dice Tomás Hitch, que con cada retiro se hace cada vez más difícil generar un sistema de pensiones eficiente que dé pensiones dignas a las personas? Es que nadie se ha sentado a conversar el tema, porque cuando se implanta el tema de reforma provisional, por un lado la rechazan, y después si lo pone el otro lado, después se rechaza. Entonces no había diálogo real. No hay un diálogo, eso es real y eso es concreto. Y yo llamo acá al gobierno, a los parlamentarios, a sentarnos a dialogar con una reforma previsional importante, de base, para que ya se terminen los retiros. Los retiros siempre hemos dicho que son malas políticas públicas, pero si tú vas a Maipú, si tú vas a Lampa, vas a Colina, la gente lo necesita. La gente tiene necesidades hoy y el gobierno en un mes y día no ha implementado ninguna medida concreta que ayude y que beneficie a las personas. Ya, hay necesidades, dice Rubén, pero necesidades. Siempre, pues, Joana Pérez. Sí. Difiero de lo que dice Rubén en el sentido que hemos tenido voluntad de dialogar, ¿ya? Y fuimos tratados como democracia cristiana de traidores por conversar con un gobierno que no era el nuestro para llegar a un acuerdo en materia de pensiones. Ahora, el tema era que la izquierda quería eliminar el sistema AFP, y se puede entender. El tema es que yo le pregunto, y le preguntamos como acá, ¿cuál es el sistema real que quiere hoy día el gobierno? Y no hay claridad, porque algunos quieren eliminar la AFP, otros quieren un sistema mixto, otros quieren solo un sistema solidario. Entonces, si tenemos ese nivel de imprecisión, ¿cómo vamos a abordar si no hay diálogo político y no podemos instalar nuestra tesis como la única tesis? Porque hay personas que valoran que también el esfuerzo de toda su vida también tenga un sentido. Y creo que también este gobierno debe acoger aquello, más allá, insisto, de lo que hable la convención, que eso no sabemos si se va a aprobar, si se va a rechazar, y por lo tanto tenemos que vivir el hoy día con las propuestas que tengamos y la voluntad de diálogo, pero el gobierno tiene que ampliarse aquello. Con Joana Pérez, con Rubén Oyarzo del Partido de la Gente, Joana Pérez de la Democracia Cristiana, Guillermo Ramírez de la UDI y Tomás Hitch de Acción Humanista, les agradezco muchísimo a los cuatro que hayan estado disponibles para esta conversación. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Muchas Iván. gracias. Muy bien. A usted.